bueno estar este día en la casa del Señor. Disculpen que creo que sí estaba fuerte el ruido, sonido, pero no ruido. Bueno, es que ya llegó Daniel. Bueno, le damos la bienvenida. ¿Verdad? Que están aquí. Preguntaba, o Daniel le decía a Benjamín, que te explique tu abuelo por qué el domingo venimos a la iglesia. Y yo le decía, porque Cristo resucitó el primer día de la semana. ¿Eh? Y nosotros nos reunimos los domingos porque Jesucristo es el Señor de todos los días. Pero sí hay uno que tenemos que darle honra, darle honor, separarlo para encontrarnos con Él, y ese es el domingo. Bueno, eso fue gratis. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14. Vamos a leer unos versículos anteriores. En Mateo, capítulo 24, verso 9 en adelante. Perdón, desde el 4 al 14. Vamos a leer 10 versículos. Dice así: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis de guerras, de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres, terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principio de dolores. Verso 9: entonces os entregarán a la tribulación y os maltratarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Dice, y este evangelio del reino será predicado, o será predicado este evangelio del reino. El tema que yo quiero compartir es sobre el evangelio del reino. Señor, gracias en esta mañana por todas tus bendiciones que traes a nuestras vidas. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, por el sol, por el calor, Dios. Gracias, Dios, por tu amor y tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer me quejaba del calor. Estábamos a 35 grados ahí en Zapata. En Copenhague, creo que estaban a 39. Estaba quejando y una persona me mandó: qué bueno por el calor, ¿verdad? Porque así tenemos cítricos, así tenemos frutas tropicales, ¿verdad? Y yo decía, pues sí, ¿verdad? Así es, ¿verdad? La Escritura nos dice que todo tiene su tiempo, y todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Así que denle gracias a Dios por el calor que están sintiendo ahorita, que estamos sintiendo en esta mañana. Leyendo este pasaje, surgieron algunas preguntas, o surgió una pregunta. De hecho, por mucho tiempo yo
este verso 14 que hemos leído, y será predicado este evangelio del reino. Esa frase sola me hacía pensar, me ponía a pensar, bueno, Jesús, han pasado más de 2000 años que se ha estado predicando el evangelio, ¿sí? Pero Jesús habla del fin de los tiempos, y entonces dice, en el fin de los tiempos será predicado este evangelio del reino. Yo le decía a Jesús, tenemos 2000 años predicando, y ahorita les explico mi duda, ¿no? O cómo el Señor hizo entender eso. Y aquí nos está hablando Jesús en los versículos que leímos, y estaba yo notando aún en este momento en la lectura que nos habla de dos aspectos de los últimos tiempos. Un aspecto tiene que ver con lo que va a suceder en el mundo, en el exterior, fuera de la iglesia, ¿sí? Nos habla de terremotos, nos habla de guerras, nos habla de pestes, de cosas que estamos viendo, ¿verdad? Yo ayer veía que los gobiernos del mundo están como enloquecidos. Hay una locura tal. Por ejemplo, la guerra entre Rusia y todos los países. Ucrania, ¿verdad? Es una guerra de locos. Uno no quiere, otro sí quiere, otro no quiere. Total, que no hay paz. Porque dos hombres están empecinados en que las cosas salgan. Y yo, esto es locura. Estamos viendo una locura, ¿verdad? Uno saca una foto donde dice, yo si fuera papa, la haría. ¿No la haría? Sí, creo que sí. Estamos viviendo tiempos, bueno, ese tipo de tiempos de que vamos a ver en el mundo, que van a haber situaciones tan dispares, tan tremendas, tan caóticas, ¿verdad? Pero también nos habla de algo que va a estar sucediendo dentro del ambiente religioso. Dice que unos dirán, ahí está el Cristo, o yo soy el Cristo, o yo soy el Mesías. Otros que van a profetizar tantas cosas. Y dice las últimas frases de uno de los versículos, y por haberse multiplicado la maldad se enfriará el amor de muchos. Y está hablando de lo que estará sucediendo dentro de la iglesia. Entonces Jesús nos marca este cuadro, esta situación, este caos, tanto en lo político como en ¿qué? En lo religioso. Y entonces Jesús se detiene y comienza a mostrar otro cuadro, un cuadro diferente. Y dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. Gracias a Dios por lo que Cristo trae a este mundo. Y dice, y será predicado este evangelio del reino. Está hablando de el fin de los tiempos, y dice, y será predicado este evangelio del reino. Y yo estaba notando en mi meditación hoy en la mañana, en mi repaso de este versículo, yo lo veo como una señal. Dice, y será predicado. Y será predicado. Yo creo firmemente que estamos viviendo tiempos donde tenemos que levantarnos, que la iglesia tiene que levantarse, y se va a levantar de una manera en la cual el mundo va a oír el mensaje del evangelio del reino de Cristo. Aleluya. Dice, y será predicado, y será proclamado, y será transmitido, será anunciado este evangelio del reino. Ahora Jesús habla de una particularidad del reino de Dios o del evangelio.
El evangelio tiene que ser el evangelio del reino. ¿El evangelio de qué? Del reino. No del reino del hombre. No del reino de un sistema religioso. Hoy, en estos días, el mundo religioso está esperando que salga uno blanco. ¿Sí? Para que digamos que habemos papa. ¿Sí? Habemos papa. Me acordé en estos días, bueno, no tiene nada que ver, pero está buena esta ilustración. Dicen que salió un cardenal ahí en la Basílica del Vaticano con la multitud y ahí reunida y empezó a decir: el Papa se está muriendo. Y todo el mundo ahí en la Basílica, ahí en la explanada de San Pedro, gritando: ¡viva la Papa! Así dicen los italianos, ¿no? ¡Viva la Papa! ¡Viva la Papa! Y todos gritando que viviera el Papa, ¡viva la Papa! Y entonces el cardenal dijo: bueno, hay una situación. El Papa se puede salvar si le damos un trasplante de corazón. Entonces toda la multitud dijo: yo doy mi corazón para que viva la Papa. Y pues era una gran multitud, y entonces el cardenal dijo: bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Ven esta pluma? La voy a soltar al aire. Y al que le caiga al Papa, de la pluma, perdón, al que caiga la pluma, va a dar su corazón al Papa. Entonces el cardenal la avienta, viene el aire, y entonces la gente empezó a gritar: ¡viva la Papa! Y se fue directo sobre el cardenal. Porque así es la religión del hombre. Esa es la religión del hombre. Dice: vive el Papa. Pero cuando va más allá de solo una expresión, entonces ahí sí, como dice el dicho por ahí, ¿verdad? La puerta, el rabo, o el rabo torció la puerta, ¿no? ¿Verdad? Esa es la religiosidad del hombre. Bueno, yo no sé por qué me metí en eso, pero porque sí que el mundo está confundido. Vivimos en un mundo de confusión. Pero dice: este evangelio del reino será predicado. Porque yo creo que Jesús mismo en su corazón, cuando estaba diciendo esto, estaba diciendo: va a estar tan desvirtuado el mensaje del evangelio que es necesario que otra vez se predique el evangelio del reino. Este evangelio del reino. ¿Amén? Este evangelio del reino. Yo encontré tres, y sé que hay muchísimos más, cosas o mensajes o evangelios, vamos a llamarlo así, que no son el evangelio de Jesucristo. Que no son el evangelio. Yo voy a mencionar tres y no me voy a meter a profundidad, pero quiero citar que veamos Gálatas 1, 6 al 9. 1, 6 al 9 de Gálatas. Escuchen bien lo que dice Pablo aquí en Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Un qué? Un evangelio diferente. Esta epístola probablemente se escribió 45 años después de Cristo. Podríamos decir unos 12, 13 años después.
después de la muerte de Cristo. Recuerden que la historia de antes y después de Cristo empieza en el año 3 de que Cristo nació, ¿no? Entonces, 15 años después, más o menos, un poquito más, ya me acordé, porque Gálatas dice que Pablo comenzó a predicar después de 15 años de haber sido alcanzado. Pero Pablo está diciendo esto, ¿verdad? Que ustedes se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. 15, 20 años después de que Cristo murió en la cruz, tenemos que ya había cosas que habían desvirtuado el evangelio, que se estaba predicando, que dice, un evangelio diferente. Verso 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunció otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Wow, qué fuerte, ¿no? Pablo se pone muy fuerte y hemos estudiado en los devocionales que mandamos sobre Gálatas. Hemos estudiado este tema, como Pablo trata de exhortar a los Gálatas a que se acerquen al verdadero evangelio. Y es tan fuerte que Pablo dice, si alguien nos predica un evangelio diferente, tal sea anatema. Verso 9, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema. Pero, a ver, me parece que me salté o me falta uno. Si aún nosotros, dice, está diciendo Pablo, este es el punto. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, el tal sea que anatema. Wow. Pablo mismo, si yo le salgo con una cosa que no es el evangelio, yo mismo que sea maldito. Qué seriedad, ¿verdad? Qué tan serio es para nosotros esto. Cuando vemos en la Biblia acerca de la personalidad de Satanás, de Lucifer, nosotros encontramos que Satanás es un imitador. Siempre está imitando lo que Dios hace. Quiere tener la adoración que Dios tiene. Esto tiene sus músculos, tiene sus seguidores, tiene sus adoradores, tiene su templo. Satanás es un imitador. Y una de las cosas que va a hacer es desvirtuar o imitar el evangelio. Parece evangelio, huele evangelio, ¿pero qué? Pero no es evangelio. Les decía que tenía tres cosas que son muy notorias hoy en día. Una de ellas es el evangelio calvinista. El evangelio calvinista dice que solo se van a salvar los que Dios ha elegido. Lo he mencionado varias veces, pero estoy citando esto porque leí en unos días que un predicador, un famoso, hace 2 siglos me parece, decía que Calvino era el evangelio. Que estaba diciendo que los libros, que lo que escribió Calvino era
el evangelio puro. Y la verdad no puede ser el evangelio puro, porque la escritura dice que Calvino dice que no todos se van a salvar y que no todos Cristo murió por todos, cuando el evangelio dice que porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿más que? Tenga la vida eterna. Así que un hombre no es el evangelio ni su doctrina. Cristo es el evangelio. Amén. Y si ustedes toman el principio del Evangelio según San Mateo, del Evangelio según San Lucas, del Evangelio según San Marcos, ustedes van a leer en el encabezado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Aquí está el Evangelio de Jesús. Aquí está el Evangelio totalmente del Nuevo Testamento. Tenemos 4 aspectos del Evangelio. Aún San Juan nos habla de un aspecto del Evangelio. Cada uno de ellos nos habla del Evangelio de Jesucristo. Así que no es ningún hombre, ninguna doctrina, es el Evangelio. El Evangelio que está en el Nuevo Testamento. Tenemos la verdad de Dios. Otra desvirtuación del Evangelio es el Evangelio de la universalidad de la salvación. Este Evangelio dice que todo el mundo se va a salvar. Todo el mundo se va a salvar. Hasta Calderón. O Cedillo, ¿no? Todo el mundo dice que todos se van a salvar. Todos los gobiernos, todos los reyes, los emperadores, los César romanos, todos sabidos y por nacer, Dios los va a llevar al cielo. Eso no es cierto. Que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. El Evangelio también nos dice que nosotros tenemos que obedecer al Evangelio. La salvación viene a nuestras vidas por obedecer al Evangelio, por arrepentirnos, creer y obedecer ¿qué? El Evangelio. Otra desvirtuación del Evangelio es el mal llamado Evangelio de la prosperidad. Yo digo mal llamado porque el Evangelio trae prosperidad. ¿Sí? Cuando Cristo viene a nuestra vida, nos prospera nuestra alma. Nuestra vida cambia. Sí, amén. Y sí, Dios trae prosperidad en nuestra vida a través de la generosidad. Pero el Evangelio de la prosperidad, como lo dicen, voy a mencionar que el Evangelio calvinista dice que tú te vas a salvar solamente si Dios te escoge. El Evangelio de la universalidad dice que Dios te va a salvar no importa cómo sea tu vida. El Evangelio de la prosperidad te dice: si me das una ofrenda te vas a salvar. Si das para mí, ¿verdad? Te vas a enriquecer, vas a enriquecer, y es una fuente de bendición para tu vida si me ofrendas a mí. La Biblia dice que no es así. La Biblia enseña que si nosotros damos al que vive. En hebreo, cuando dice que Jesús que Melquisedec recibió las ofrendas de Abraham, pero que nosotros damos las ofrendas al que vive. Cuando ofrendamos, cuando damos, no damos al hombre,
le damos a Dios. Sí, amén. Amén. Pero hay estas desviaciones del Evangelio. Por eso yo creo que el Señor está llamando a su iglesia, a su pueblo, para que nosotros regresemos a la verdad sencilla del Evangelio. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, 16. En el día que juzgará Dios lo encubierto de los hombres, conforme a mi Evangelio, por Jesús el Cristo. A Romanos 2:16 lo escribió Pablo. Y el apóstol Pablo está diciendo que Dios va a juzgar a los hombres todo lo que está encubierto de los hombres, todo lo que está escondido va a ser juzgado, dice, conforme a mi Evangelio, por Jesús el Cristo. La Escritura nos enseña que Pablo recibió el Evangelio de Jesucristo por revelación. Dios le habló, Jesús se le apareció y le dio un entendimiento del propósito de Dios. Efesios, que estamos estudiando también, nos habla de eso. Y Romanos, la epístola a los Romanos, ¿saben cómo es conocida? Como el quinto evangelio. Como el quinto evangelio. Si queremos entender el evangelio, tenemos que ir a estudiar Romanos, y nos habla de este principio. Dice, tengo una nota aquí, en las epístolas de Pablo, el término evangelio, del griego evangelión, que significa buenas noticias, se utiliza para referirse al anuncio de la salvación en Cristo. Pablo lo utiliza como un concepto central de su ministerio, enfatizando que es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Aleluya. ¿Cuántos hemos abrazado el Evangelio? ¿Cuántos hemos abrazado las buenas noticias? El mensaje del Evangelio. Así que yo creo, mi punto que quiero enfatizar, que aprendamos en esta mañana, es que tenemos que despertarnos como iglesia. Y es el anhelo del corazón de Cristo que nos despertemos para volver a predicar el Evangelio del Reino. El Evangelio verdadero. El Evangelio que no tiene que ver con el hombre. El Evangelio que no tiene que ver con la política humana. El Evangelio que no tiene que ver con las riquezas humanas. Pero el Evangelio que enriquece la vida espiritual de las personas y de este mundo. Si lo que el mundo necesita es escuchar el verdadero Evangelio. Dice Efesios capítulo 3, versículo 8. Voy a leer la versión Jerusalén. La versión Jerusalén es esta versión católica de la Biblia, que es considerada una de las mejores versiones de la Biblia, la de Jerusalén. Alguien me preguntaba hace unos días acerca de algunos pasajes que pongo en los devocionales. Hay algunas versiones, y yo les decía, algunas no son versiones. Unas son versiones y otras son amplificaciones. ¿Sí? Una amplificación tiene que ver con un comentario de una versión. Nos ayudan a entender, pero las versiones de la Biblia, pues podemos hablar de la versión Reina Valera 1960 en inglés,
es la versión de Skin, o la Biblia de las Américas, que es una de las versiones también más apegadas a la Biblia. La nueva versión internacional, aunque muchos son detractores de ella, pero es una versión buena. Pero la Biblia de Jerusalén es de las más antiguas, pero de las más fidedignas. Bueno, eso fue grande. Capítulo 3, verso 8 de Efesios dice: a mí, digo, el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Wow! Voy a repetir, que a mí esta frase, y repítela en tu corazón, en tu mente: el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, o del Cristo en esta versión. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Sabes que al evangelio no lo tienes que embellecer, no lo tienes que maquillar, no lo tienes que cubrir con ciertas ideas o conceptos humanos o modernos. El evangelio no lo tienes que maquillar, no le tienes que decir al pastor coach, es pastor, porque viene ahí en el evangelio. Amén. No lo tenemos que maquillar. ¿Sabes qué? Dice aquí que el evangelio tiene inescrutables riquezas en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Son inescrutables riquezas. El evangelio en sí mismo tiene una riqueza. Dice inescrutable, inexpugnable, quiere decir que no podemos ni siquiera entrar en lo profundo de esas riquezas en nuestro corazón humano. Pablo lo dijo, que lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es el evangelio. Cuando yo empecé a caminar en la vida cristiana, entendí que el evangelio de Jesucristo es un evangelio cuádruple. ¿El evangelio es qué? Un evangelio cuádruple. Hay 4 aspectos del evangelio que tú y yo tenemos que conocer, en el cual debemos caminar. Número 1, el primer aspecto es que es Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. ¿Jesús qué? Nuestro Salvador. O sea, Jesús salva. Jesús salva. Jesús tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para salvar. Y es lo que hace el evangelio. Tiene el poder para salvar. La segunda cosa, el segundo aspecto de Jesús en el evangelio es que Jesús es nuestro santificador. Jesús nos santifica. Jesús tiene el poder para santificar nuestras vidas. Leíamos de Tesalonicenses, espero 1 Tesalonicenses 5:23, dice: el Dios de paz os santifique por completo en vuestro espíritu, alma y cuerpo. Jesús tiene el poder, el evangelio de Cristo tiene el poder de santificarnos. El evangelio demanda santificación, pero también provee santificación. Aleluya. El tercer aspecto cuádruple del evangelio es que Él es nuestro sanador.
que Jesús sana. Jesús salva, Jesús santifica y Jesús salva. Hay poder en Jesús. La Escritura nos dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Perdón? Jesús sana. Sí, Jesús sana. A Jesús sana. Y Él tiene el poder para sanarnos. Hechos 10:38, que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y el Evangelio que será proclamado en los últimos días será un Evangelio del reino. Jesús salva, Jesús santifica, Jesús sana. El cuarto aspecto del Evangelio es que Jesús es nuestro Rey venidero. Jesús es nuestro Rey venidero. O Jesús viene. Jesús sana, Jesús santifica, Jesús sana y Jesús viene por su pueblo. Aleluya. Y este es el Evangelio del Reino. Jesús dijo, y será predicado este Evangelio del Reino a todas las naciones, y entonces vendrá el tiempo. ¿Qué Evangelio estás siguiendo? ¿Qué Evangelio estamos siguiendo? Yo quiero caminar y proclamar el Evangelio del Reino. Yo quiero conocer y Dios quiere que nosotros como iglesia comencemos a caminar en las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Jesús salva, Jesús santifica, Jesús sana y Jesús viene. Ese es el Evangelio que predicamos. Es el Evangelio que tenemos que proclamar. No tenemos que maquillar. Tenemos que predicar la verdad del Evangelio. Cuando leía Gálatas, les decía que Pablo escribió Gálatas los primeros 20 años después de la muerte de Cristo. Y en ese tiempo ya se desvirtuaba el Evangelio. Imagínense ahorita. ¿Qué Evangelio se está predicando? Por eso Jesús dijo, y será predicado este Evangelio del Reino. Será proclamado. Yo creo lo que dice la palabra, que la tierra escuchará la voz de Dios en los últimos tiempos, que se levantarán pueblos, iglesias con el verdadero mensaje del Evangelio. Y dice, cuando eso suceda, entonces ¿qué? Vendrá. Padre, tú sella esta palabra en nuestros corazones. Señor, tú trabajas, Señor, en cada vida, Señor, y abre nuestros ojos para ver las inescrutables riquezas del Evangelio. Que podamos ver lo que no es verdadero, lo que no es verdad, lo que no es el Evangelio verdadero, y que podamos entender que hay verdades claras de tu palabra que tú nos has dado, Señor, que son centrales para el mensaje del Evangelio, que es Jesús salva, Jesús santifica, Jesús sana y Jesús viene otra vez. Ven, Señor, a nuestra
nuestras vidas y manifiesta tu poder en nosotros, en el nombre de Jesucristo.